Bueno, es hora de analizar las implicaciones legales de esta decisión de la Corte Suprema y para ello nos acompaña esta tarde el abogado constitucionalista Ángel Leal. Abogado, bienvenido al 24/7. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Edwin. Un placer saludarle. Eli. De mi parte, igualmente le doy la bienvenida, Hola, Angélica. abogado. Sí, ¿cómo está? Es un placer, como siempre, hablar con usted. Bueno, lo primero Gracias. que quiero preguntarle, porque obviamente la gente desconoce un poco cómo son estos temas legales, ¿cuán común es que la Corte decida tomar un caso y después se retracte de hacerlo? Muy inusual. Realmente no recuerdo la última vez haber visto esto, porque generalmente cuando la Corte Suprema acepta el caso es porque ya consideraron que el tema legal estaba apto para ser decidido, y particularmente en un tema como este, donde hay un posible conflicto de interpretación legal entre los distintos estados o los distintos circuitos federales. Entonces, realmente es una decisión sorpresiva en ese aspecto, porque en vez de decidir el tema, lo regresan a la Corte para que sigan profundizando sobre los hechos de la interpretación tanto de la ley de Iowa como la ley federal en Iowa en relación a esa ley estatal. Abogado, tratemos de entender y analizar el razonamiento detrás de esta decisión que toma la Corte, porque digo, ya habían tomado el caso, ya se habían escuchado los argumentos, incluso en su opinión la jueza Brown Jackson dice que el tema debería haber sido decidido ya. ¿Por qué no hacerlo si ya habían pasado gran parte del proceso, que es algo común dentro del Supremo? Yo creo que porque no llegaron a un consenso. Y en realidad, no solamente la jueza Ketanji Brown Jackson, pero el juez Alito también, que obviamente está viendo el caso desde otro punto de vista. Y él lo está viendo desde el punto de vista de apoyar la ley de Iowa. Y Ketanji Brown Jackson, la jueza Ketanji Brown Jackson, lo está viendo desde el punto de vista de que la ley federal toma precedencia sobre la ley estatal de Iowa. Entonces, tanto Alito como Brown Jackson querían decidir el caso, pero al no poder llegar, creo yo, a un consenso mayoritario, decidieron mandarlo de vuelta a la Corte Federal de Distrito para que profundizara más sobre la interpretación que esa Corte le está dando y las partes interesadas a la ley de Iowa en relación a esta ley federal. Ahora, querido doctor, ayúdame a decir esto en palabras un poco más llanas, porque sabemos que los términos legales siempre confunden un poco. Lo que se está decidiendo dentro del tribunal, de la Corte, es básicamente permitir que un fallo siga en curso, y ese fallo permitía que en momentos de emergencia una mujer pudiera ser atendida si necesitaba practicarse un aborto. ¿Estoy en lo cierto? Sí, el conflicto, el presunto conflicto existe entre una ley federal del año 86, que es el Emergency Medical Leave and Labor Act, la ley de atención médica y de parto, que exige que en el dado caso que por salvar la vida de la mujer o emergencia médica aguda, pues si hay que practicar un aborto por el bienestar de la madre, el bienestar de salud de la madre, esta ley federal lo permite. En el estado de Iowa hay una ley estatal que prohíbe el aborto, a no ser que sea única y exclusivamente para salvar la vida de la madre, no otras emergencias médicas que tal vez no impliquen la vida de la madre. Entonces, ese fue el conflicto que llegó a la Corte Suprema. ¿Hasta qué punto esta ley federal toma precedencia sobre la ley estatal, o hasta qué punto el estado de Iowa puede decidir los parámetros bajo los cuales se puede realizar un aborto en ese estado, no obstante esta ley federal? Ese es el caso que le llega a la Corte Suprema. Otros estados están haciendo leyes similares y ellos decidieron que por el momento la ley federal toma precedencia en el estado de Iowa, es decir, que pueden utilizar el aborto como herramienta médica si es en el mejor interés de la salud de la madre, pero sujeto a más litigio a nivel de la Corte del Distrito Federal de Iowa para determinar la interpretación de la ley de Iowa en relación a esta ley federal. Abogado, partiendo de esa premisa, ¿qué implica ahora esta decisión de la Corte para la aplicación de la prohibición casi total del aborto en Idaho? Y ahí me atrevo también a preguntarle sobre alguna posible protección para los médicos, quienes son los que han establecido ese miedo de no poder practicar un aborto para no terminar en la cárcel. Por el momento pueden ejercer su oficio, la medicina, sin temor a esto. Pueden
hacer un aborto en el dado caso que sea médicamente indicado por emergencia médica, por el bienestar de la salud de la madre. Esta decisión permite eso por el momento. La parte que es un poco decepcionante para aquellos que querían ver una decisión final es que esto puede ser temporal hasta que el caso sea decidido de nuevo por la Corte del Distrito Federal de Iowa, y por lo tanto es una victoria a medias para aquellos que están abogando a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, porque en teoría este caso puede ser devuelto a la Corte Suprema, o la Corte Federal del Distrito de Iowa puede decidir el tema otra vez imponiendo esa prohibición. Muchísimas gracias, abogado constitucionalista Ángel Leal, por acompañarnos y, como siempre, ayudarnos a clarificar con su experiencia estos temas que usualmente tienden a ser bastante complejos. Feliz día, abogado. Igualmente, Edwin, muchas gracias por la invitación.